Hola, bienvenidos al canal. Seguimos con un vídeo más sobre el uso de los lápices acuarelables. Y para ello vamos a crear un bodegón de frutas utilizando únicamente los lápices acuarelables, sin dibujo previo hecho con lápiz de grafito o con tinta. Y es que dibujar directamente con el lápiz de color tiene un encanto especial. Te obliga a ser más fluido, más confiado y mucho más expresivo. Te mostraré también cómo construir el dibujo, aplicar colores, activarlos con agua y añadir detalles finales a la composición. Todo ello usando solamente los lápices de color acuarelables. Así que, empezamos. Para esta técnica solo necesitaremos lápices acuarelables. En este caso yo utilizaré unos Staedtler Aquarel Aerosoft. Utilizaré 3 pinceles en 3 tamaños diferentes, un recipiente con agua y usaré papel para acuarela de 300 gramos de grano fino. De todas maneras, os recuerdo que en la descripción del vídeo encontraréis un listado detallado de los materiales utilizados en este tutorial. Y por otro lado, os quería recordar la importancia de hacerse una carta de colores que nos servirá de referencia a la hora de pintar nuestro bodegón. Bueno, pues veréis que para empezar he hecho una selección de los colores que voy a necesitar para el bodegón que os he puesto en esta esquina de aquí. Veréis que son amarillos, naranjas, rojos y luego colores complementarios como el azul, verde, el lila, que son los colores complementarios que corresponden pues al amarillo, al naranja, a los rojos, y para hacer la parte de sombreado y tal pues nos irán muy bien. En vez de hacer un dibujo previo con lápiz de grafito o con pluma de tinta, voy a dibujar directamente con los propios lápices acuarelables. Eso evitará manchas y mantendrá los colores limpios. Trazo las formas generales sin presionar demasiado. La idea es que estas líneas iniciales se integren luego con las manchas de color al aplicar el agua. Y es que, como os digo siempre, no hace falta que el dibujo sea perfectamente fiel al original. Lo que nos interesa es más la expresividad que la fidelidad al modelo. Esto aporta mucha más frescura y personalidad al dibujo. Trabajo zonas amplias aplicando el trazo del lápiz de color, variando la intensidad de la presión, sin preocuparme aún por el volumen. Esto me servirá para establecer el color dominante de cada una de las frutas del bodegón.
Por cierto, como ya os he comentado en varios vídeos, a mí personalmente me gusta que en la obra se vean algunos trazos del lápiz de color. Pero entiendo que esto es cuestión de gustos, claro. Algunas veces usar un papel más o menos rugoso determinará que se vean más o menos los trazos. Ya empiezo a sugerir luces y sombras con distintos tonos del mismo color u otros colores. Con un pincel húmedo, activo el pigmento para fundir estas primeras capas. Fíjate cómo las líneas iniciales se suavizan o se convierten en parte del sombreado que dará forma al volumen de las frutas. Trabajaremos de claro a oscuro y evitaremos mover demasiado el pigmento para mantener el control, aunque nos permitiremos algunas libertades o casualidades accidentales, como que los colores se mezclen naturalmente entre ellos al aplicar el agua.
Limpia bien el pincel entre un color y otro para que no se ensucien los colores que vas aplicando sobre el papel. Y ahora dejaremos secar antes de seguir. Una vez que esté todo seco, vuelvo a trabajar con el lápiz para reforzar sombras, texturas y los contornos que me interesa que destaquen. Añadiré ahora rojos más intensos, verdes más profundos, sombras entre cada una de las frutas para dar profundidad, etc. Incluso puedo activar con un poco de agua algunas zonas concretas para suavizar transiciones, pero ya no mojo toda la superficie.
refuerzo los bordes donde quiero más definición. Y para acabar daré un toque ligero al fondo para que todo se sienta más integrado. Bueno, pues ya, como veis, estoy acabando, estoy dando los últimos toques a la ilustración, al bodegón, y bueno, antes de nada, quiero pediros perdón porque no ha quedado como yo me esperaba. La verdad, y tengo que reconocerlo, me la he pegado. Me he pegado un tortazo bastante importante. ¿Por qué? Porque, bueno, porque hay cosas que no me acaban de convencer. No me acaban de convencer como han quedado, como por ejemplo el encaje de las frutas dentro del bol que las contiene. No se corresponde a la foto de referencia. La sombra que proyecta todo el conjunto del bodegón sobre la mesa me parece que me ha quedado mal, no está bien. Quiero decir, así como el conjunto podríamos decir que está bien, en general, la sombra no me gusta. Por lo tanto, con toda humildad os pido perdón porque no ha quedado como yo esperaba. De todas formas, os pongo el vídeo para que veáis el proceso, porque sí que en lo que es aplicar, la técnica de aplicar los lápices acuarelables y activar el pigmento con el agua, creo que ha quedado bastante bien, en concreto en las frutas. Creo que está bastante logrado. Podría estar mucho mejor también, evidentemente. Pero bueno, yo os pongo el vídeo, espero que lo hayáis disfrutado. Y bueno, pues nada más, deciros que de todas maneras os agradezco que me deis un like, que compartáis el vídeo si queréis, que me escribáis en los comentarios qué opináis, con toda sinceridad y bueno, o vuestras experiencias, qué os parece esta técnica, si la habéis probado, no sé, me podéis comentar. De todas formas, pues nada más, deciros que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.